Estimados oyentes, vamos a seguir en la sesión de hoy con las ramificaciones del marxismo, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en Bolivia. El marxismo llegó recién en Bolivia alrededor de 1920, es decir, a la caída del Partido Liberal que estuvo en el gobierno entre 1899 y 1920. Esto coincide con una especie de crisis mundial, sobre todo en el campo de las ideas y por lo tanto en el campo de la sociología y las ciencias sociales. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, por un lado, y de establecerse un gobierno comunista que adoptaba el marxismo como ideología oficial en el antiguo Imperio Ruso a fines de 1917, lo que tuvo una influencia enorme, sobre todo en el campo del pensamiento, en el campo intelectual. Por lo tanto, también aquí en Bolivia se formaron algunos grupos marxistas, sobre todo en el ámbito universitario. Vamos a dedicar posteriormente una sesión especial para ver cómo el marxismo en Bolivia y en general en el área andina, en México, en Centroamérica, se ha unido, se ha combinado con tendencias autoctonistas, indigenistas, indianistas, y ha conformado una teoría muy interesante que obviamente también para la sociología ha fructificado el campo del pensamiento. Pero en la sesión de hoy vamos a ver a lo que podríamos llamar un marxista ortodoxo, es decir, una persona que no ha hecho concesiones a tendencias como el indianismo, el indigenismo, etc., y más bien lo ha hecho con respecto al nacionalismo revolucionario. El personaje que yo les quiero presentar aquí es Sergio Almaraz. Aquí tienen ustedes los datos vitales. Un notable pensador cochabambino que vivió entre 1928 y 1968, no llegando a cumplir 40 años de vida, o sea, murió muy joven. Una sola vez vamos a mencionar todos sus nombres. Él se llamaba Julio Antonio Sergio Almaraz Paz, cochabambino. Este Sergio Almaraz, estimado público, ha publicado en vida y luego póstumamente algunos de los escritos más importantes para la conformación de un marxismo boliviano. Como murió tan joven, toda su obra cabe en un solo volumen, que lo tengo aquí. Si alguno de ustedes tiene interés, es un libro muy grueso de cerca de más de 800 páginas, editado por la Biblioteca del Bicentenario, por la entonces Vicepresidencia del Estado, y es un volumen muy asequible en precio pese a su volumen. Contiene absolutamente todo lo que ha escrito Sergio Almaraz y tiene una introducción, un estudio introductorio, y la compilación, la reunión de los escritos, lo ha hecho un conocido
profesor de esta universidad en la carrera de sociología, el sociólogo Mario Murillo. Es un estudio introductorio muy interesante y realmente están todas las obras de Sergio Almaraz. ¿Por qué Sergio Almaraz es interesante? Porque él no solo ha participado en la vida intelectual del país, sino también en la vida política. Por eso, estimado público, aquí les he puesto algunos datos interesantes que se pueden aplicar perfectamente a muchos pensadores latinoamericanos y en especial a Sergio Almaraz. Desde muy joven, él tuvo participación en la vida política de este país. Siendo menor de edad, él fue jefe de juventudes de un partido que ya no existe, pero que era relativamente importante hasta 1952, el Partido de la Izquierda Revolucionaria. Por las dudas les anoto aquí. La abreviatura seguramente les es hoy en día desconocida a las jóvenes generaciones, pero este fue el gran partido de la izquierda hasta la Revolución del 52 y era un partido apoyado por la Internacional Comunista desde Moscú. Yo no sé datos internos de la vida de este partido, pero me imagino que recibía directivas y dineros de la llamada Tercera Internacional o Internacional Comunista, manejada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. El PIR, sin embargo, y esto es lo más interesante, estimado público, ha producido aquí en Bolivia a algunos personajes muy interesantes, como el creador de la sociología boliviana, el primer sociólogo que ha tenido Bolivia, que ha sido José Antonio Arce con Z, que ha sido prácticamente el maestro de Almaraz. Por las dudas aquí le ponemos el nombre. Este Arce se escribe con Z, estimado público. Cuando hagamos 2 o 3 sesiones sobre la sociología boliviana específicamente, nos vamos a referir a él, porque él ha sido obviamente un marxista, pero alguien que muy tempranamente produjo un marxismo propio, original, diferente del marxismo ortodoxo propagado por los partidos comunistas y por la Unión Soviética. En cambio, su alumno, Sergio Almaraz, en el campo de la teoría, no de la praxis, fue un creyente marxista ortodoxo, y por eso es interesante lo que vamos a ver ahora sobre su producción. Debido a dificultades económicas, el joven Sergio Almaraz no pudo hacer un estudio universitario y más bien se dedicó a trabajar, a vender libros. Tuvo aquí en La Paz una librería relativamente conocida donde se reunía la poca intelectualidad del país en los años 50, 60. Y muy joven
o sea, antes de cumplir la mayoría de edad, en 1950, este joven, estimado público, se rebeló contra este partido PIR, contra el partido de la izquierda revolucionaria, y con un grupo de jóvenes de la edad de ustedes, fundó en 1950 el Partido Comunista. Y ahí vemos la decisión de Almaraz de ser realmente un portavoz de ideas estrictamente marxistas, sin ninguna contaminación con otro tipo de pensamiento. Toda su vida en el campo de la teoría, él se consideró realmente un creyente marxista, es decir, alguien que suponía que la verdad ya había sido descubierta por un pensador, y lo que había que hacer, como está aquí en la pizarra, es adaptar, acondicionar, acomodar los conceptos del marxismo clásico tradicional a las condiciones histórico-sociales de Bolivia. Este joven Almaraz, estimado público, tuvo también problemas con el Partido Comunista que él fundó en 1950. Como ven ustedes por las fechas vitales de este señor, él tenía recién 18 años cuando fundó el Partido Comunista y cuando empezó a publicar sus primeros ensayos. Realmente una persona muy precoz, que hubiera dado seguramente un gran aporte a la cultura latinoamericana en general, pero como murió antes de cumplir 40 años, lamentablemente este proyecto vital de vida e intelectual se truncó lamentablemente. Un detalle más sobre la vida, sobre datos biográficos de este señor. Como era una persona que no tenía fortuna, ni buenas relaciones, ni nada más, él tuvo que trabajar, además porque se casó muy pronto, tuvo hijos. Uno de sus hijos ha sido viceministro de Asuntos Agrarios en la primera presidencia de Evo Morales, Alejandro Almaraz. Él tuvo que, obviamente, apoyar, financiar a su familia, y por lo tanto él tempranamente se dio cuenta que el movimiento nacionalista revolucionario que tomó el poder, como ustedes saben, en abril de 1952, era el mal menor en la política. Ruego a ustedes considerar ese término, el mal menor, porque de ahí se deriva no una teoría, sino una praxis, es decir, unas actividades prácticas cotidianas que siguieron muchos políticos en la Bolivia de hace 70, 80 años, hablando justamente de 1952. Estimado público, en vista de que el único sector que podía ser calificado prácticamente como proletariado previsto por Marx para llevar a cabo la gran revolución socialista en Bolivia era numéricamente muy reducido, el proletariado minero y un incipiente proletariado de obreros de fábrica, entonces no había más remedio que hacer alianzas con otros partidos que representaban a otros segmentos sociales del país, y esa política de hacer alianzas y entrar a gobiernos progresistas, aunque no sean ni socialistas ni comunistas,
Estimado público, eso se llamó entrismo. Hoy en día hay muchos otros términos, alianza de clases, oportunismo, en fin, hay un montón de términos. Pero en 1952, una buena parte de los intelectuales o de los miembros de partidos como el PIR y el POR, Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que todavía tiene una cierta existencia precisamente en los medios universitarios, muchos miembros de ambos partidos, PIR y POR, practicaron el entrismo. La palabra es muy clara, es ingresar, entrar al partido del gobierno, manteniendo una reserva intelectual, una reserva moral, como también decían ellos, pero colaborando con el mal menor, que era el partido gubernamental, que como ustedes saben, a partir de abril de 1952, hizo reformas que todos ellos aprobaban. La estatización de las minas en octubre de 1952, la reforma agraria en agosto de 1953 y el voto universal ya inmediatamente en julio de 1952. Además, ellos, como Sergio Almaraz, todos estos líderes marxistas, vieron que la popularidad y el arrastre del MNR era inmenso. No se podía combatir ese enorme apoyo popular que tenía el MNR en 1952. Entonces, algo que ustedes podrían aprender y practicar cuando no se puede uno mismo fomentar, promover un partido propio porque falta la gran masa de participantes, de adherentes, de acólitos, entonces no hay más remedio que hacerlo participando en el gobierno de turno. Y además, como era un gobierno muy progresista para la época, el MNR, el entrismo fue extremadamente popular. El entrismo significa, estimado público, colaborar con el gobierno de turno, pero para el fuero interno, para el fuero intelectual, preservar la pureza de la doctrina marxista. Ustedes pueden pensar que era una actitud éticamente reprobable o no, pero en ese momento, 1952, la verdad es que no había una base demográfica social importante para apoyar a partidos marxistas. El POR, el partido trotskista, tenía una fuerte implantación en el proletariado minero, y eso no podía ser de ninguna manera socavado por las acciones de estos muchachos que venían del PIR y que tenían más simpatías por el marxismo de tipo soviético. Además, los propios poristas, los trotskistas bolivianos, habían dado el ejemplo del entrismo. Quiero mencionar simplemente algunos nombres de próceres del trotskismo que llegaron a ser ministros y personajes importantes del MNR o profesores universitarios muy reconocidos. En el primer caso, el ministro de Trabajo del MNR, el primero, y un hombre que realmente modificó el código laboral y que hizo una gran labor, Ernesto Ayala Mercado, provenía del Partido Obrero Revolucionario. Ernesto Ayala Mercado. Lo mismo, un gran profesor aquí en la Universidad Mayor de San Andrés,
que empezó dentro del trotskismo, fue un gran dirigente, un rival de Guillermo Lora, y posteriormente tuvo una muy destacada actuación en el campo universitario. Alipio Valencia Vega, que publicó un montón de libros que más o menos hasta el año 2000 eran los más leídos en ciencias sociales en Bolivia. Por lo tanto, estimado público, el entrismo, o sea, el traspaso de un partido radical a un partido moderado como el MNR por cuestiones tácticas, porque no había otra posibilidad, es algo no perdonable éticamente, pero totalmente comprensible, y hay que reconocer que la sociedad boliviana vio ese entrismo con buenos ojos. Pasamos ahora inmediatamente a Sergio Almaraz. Él entró a los gobiernos del MNR sobre todo en funciones que tenían que ver con el desarrollo intelectual. Por ejemplo, en el campo de la propaganda. No hay duda, estimados oyentes, que la propaganda gubernamental a partir de 1952 era de muy buena calidad y servía para atraer a muchísima gente que de origen no tenía nada que ver con el MNR, pero con ese despliegue de una propaganda gubernamental muy exitosa. Ningún gobierno antes lo había hecho, ningún gobierno anterior había tenido una Secretaría de Propaganda y Difusión con rango ministerial como el MNR a partir de 1952, con personajes intelectuales, la crema de la intelectualidad boliviana del momento, como Augusto Céspedes, director del recién creado periódico La Nación en 1952, Carlos Montenegro, que lamentablemente ya estaba enfermo y moriría poco después, Nuflo Chávez Ortiz, de la rama campesina del MNR y de la rama que podríamos llamar minera proletaria, Juan Lechín Oquendo. O sea, toda una pléyade de pensadores, actores, gente de la vida práctica que sabían utilizar la ideología como arma de propaganda de forma muy exitosa. A nuestro autor, a Sergio Almaraz, le tocó la función, estimado público, de pensar a largo plazo. O sea, no hacer propaganda, sino hacer labor teórica a largo plazo. Y eso es lo que él hizo mediante algunas obras muy interesantes que en su momento tuvieron una gran repercusión en Bolivia. No vamos a entrar a detalles, vamos a ver sobre todo la parte sociológica, teórica, que es la que nos interesa y la que ha tenido más repercusión, pero quisiera simplemente nombrar a ustedes, por los títulos van a notar los temas, de las obras publicadas por el joven Almaraz antes de cumplir 30 años. Él publicó Petróleo en Bolivia en 1958. Petróleo en Bolivia. Y esta idea, estimado público, la idea concentrada en este libro, es una idea que él defendió junto con el ala izquierda del MNR. El petróleo como recurso natural estratégico tenía que permanecer siempre en manos del Estado. No podía ser dado en concesión a empresas o inversores extranjeros. La idea fundamental que él defendió hasta el fin de su vida es que los llamados
recursos naturales estratégicos, el petróleo y el estaño en esa época, siempre tenían que estar en manos del Estado, que los administraba, al petróleo y al estaño, en nombre del pueblo, en nombre de toda la comunidad boliviana, para que, una idea que no se llegó a hacer realidad, para que los inmensos réditos, beneficios que traía esa industria lleguen a diversificar la economía boliviana y por lo tanto al final resultasen en una muy buena contribución al progreso del país. En el mismo año, 1958, él publicó otro libro de título muy parecido, hacia una política nacional del petróleo, donde él combatió dentro del propio MNR la tendencia de una línea dentro del gobierno que propugnaba un código del petróleo, el famoso código del petróleo, que daba oportunidades a los inversionistas extranjeros. La argumentación de Víctor Paz, que era el presidente y el que propugnaba este nuevo código, era que los bolivianos no habían desarrollado la tecnología adecuada para producir petróleo en gran escala. Piensen ustedes, estamos hablando de la década de 1950, y que por lo tanto se necesitaba la ayuda, es decir, la inversión extranjera para desarrollar una tecnología adecuada a los tiempos modernos y las habilidades de comercializar en el exterior el petróleo, cosa que no es tan fácil. Entonces, simplemente les cuento esto para que ustedes vean que la idea de Víctor Paz de crear un nuevo código del petróleo que permita esas inversiones extranjeras ya muy tempranamente, estamos hablando de esa década de 1950, es una idea que tiene algún respaldo técnico, no es una idea totalmente descabellada. Pero un sector del propio gobierno, Juan Lechín, mencionado Ernesto Ayala Mercado, el ministro de Trabajo, y el que tomó la parte intelectual, Sergio Almaraz, se opusieron a la entrada de capitales extranjeros. Entonces tenemos, podríamos decir, muy joven, a un partidario y a un intelectual brillante que defiende la propiedad estatal de los recursos naturales estratégicos del país y defiende eso a rajatabla. Dentro del propio gobierno, él tuvo que lidiar sin éxito contra esa idea de abrir las inversiones solo en el campo petrolero a los inversionistas extranjeros. Lo que logró Almaraz es que en la industria minera, estaño era el principal producto que se producía en el país en esa época, que en ese campo no haya ninguna intromisión extranjera. En el campo del petróleo se aprobó, el Parlamento aprobó un código que facilitaba, por lo menos modestamente, el ingreso de capitales extranjeros. Fue todo estimado público muy modesto. En los años en que estamos hablando, o sea, en el gobierno del MNR de 1952 a 1964, esos 12 años fueron 12 años de una enorme expansión del Estado como empresario. En esa época, la principal empresa del país y el principal empleador
del país. Era una empresa que legalmente existe todavía hoy, pero que no juega ningún rol muy importante en la actualidad, llamada Comibol, Corporación Minera de Bolivia. Comibol, que administraba las minas expropiadas a Patiño, Hochschild y Aramayo. Hoy en día eso no tiene ningún valor. Hasta hay grupos de minas importantes que están cerradas, que no tienen ningún trabajo minero hoy en día, ningún trabajo de explotación. Talamayo, Quechisla, ¿quién se acuerda de esos poderosos grupos de minas del sur del país, etcétera? Y también el centro de Patiño, de allá, Guacatabi, siglo XX, Uncía, se encuentra hoy en un proceso de fuerte declinación. Pero todavía estamos a partir de 1952. O sea, esa industria, la industria de la extracción de estaño y de otros minerales, que seguramente les van a sonar extraños a ustedes, porque son minerales que ya no se utilizan en la industria y que por lo tanto ya no vale la pena extraerlos en Bolivia. Bolivia era gran productor mundial de tungsteno, bismuto y antimonio. 3 metales que hoy prácticamente han dejado de utilizarse. Hoy, aparte del estaño, es el zinc el principal metal que se extrae de las minas bolivianas, el zinc y la plata. En cambio, en esas épocas era el estaño, seguido rápidamente por el bismuto, el tungsteno y el antimonio. Ahora viene, estimado público, el núcleo de la teoría de Sergio Almaraz, y en eso él coincide con su amigo y compañero de luchas intelectuales y políticas, al cual le vamos a dedicar por lo menos una sesión, porque él tuvo una importancia teórica mucho mayor, René Zabaleta Mercado. Los dos, estimado público, adoptaron una estrategia de desarrollo muy interesante, con profundas repercusiones, si se hubiera llevado a cabo, y ramificaciones en la estructura social, o sea, en un tema clásico de la sociología. ¿Cuál era, estimado público, esa estrategia? Siguiendo el esquema marxista, todos los países, creía Sergio Almaraz, tienen que pasar por el estadio capitalista burgués, es decir, un estadio, una época, un periodo histórico donde se desarrollan sobre todo los medios de la producción. Se desarrolla la tecnología y los emprendimientos necesarios para levantar una industria, como lo habían hecho los países que, según Karl Marx, abanderaban el desarrollo. Alemania, la Gran Bretaña, Francia, etc. Una gran industria. El gran problema, estimado público, piensen ustedes, estamos en 1952 adelante. No había todavía algo que ustedes manejan cada día: plásticos. ¿No es cierto, estimado público? Hay miles, millones de cosas que tienen que ver hoy en empaquetaduras o en muebles o lo que sea. Ven ustedes aquí un basurero, objetos de plástico y derivados similares. No había esa industria. Entonces se creía, y Almaraz en eso siguió estrictamente el esquema marxista, se creyó que había que industrializar con base a los metales. Y como en Bolivia no se podía de la noche a la mañana construir una industria que fabricase que tuviese altos hornos, que se dedicase a los automóviles o a la industria armamentística o a cosas así de ese tipo que necesitan
un desarrollo previo muy importante, una base también intelectual, ingenieros, técnicos. No se puede hacer de la noche a la mañana una gran industria. Entonces a Almaraz, igual que a René Zabaleta Mercado, se les ocurrió la siguiente idea, que fue adoptada, por lo menos en teoría, por el MNR. Es la teoría, estimado público, de que la industrialización, irrenunciable porque eran marxistas, la industrialización en Bolivia debía empezar por el establecimiento de hornos de fundición de los metales de los minerales que producía el país, para llegar a generar los metales puros y venderlos a precios mucho más altos que esos conglomerados de minerales que obviamente eran relativamente mal pagados, porque en las fundidoras, sobre todo en la famosa fundidora Williams Harvey en Gran Bretaña, había que separar el estaño de todas las impurezas minerales, que eran más de la mitad del mineral que se exportaba. Tenía obviamente una gran lógica la idea. Había que construir hornos de fundición. Esa es la idea de Sergio Almaraz. Es una idea, estimado público, que él la ha propuesto en 2 obras. Él, como les digo, por su temprana muerte llegó a escribir solamente 4 libros. Hemos mencionado ya 2 que tienen que ver con el petróleo. Los 2 siguientes tienen que ver con el estaño. En 1967 se publicó El poder y la caída, cuando ya había caído el MNR. Es un homenaje póstumo a ese periodo revolucionario, según Almaraz, que había durado de 1952 a 1964. Este libro es sociológicamente el más interesante de toda la obra de Almaraz. Es además el mejor escrito, es el último libro que él publicó en vida. El 4.º libro, Requiem para una República, se publicó recién póstumamente, después de que él murió en 1969, que es una recolección de ensayos, no tiene un tema unitario, este último libro, que también lo vamos a tratar en esta sesión. Pero permítanme por lo menos unas palabras sobre el poder y la caída. El poder se refiere al poder de los mineros y la caída a la caída del MNR, que según él, en 1964, con el golpe militar del general René Barrientos, fue hecho en convivencia, es decir, en combinación, o usando una palabra medio fea, en contubernio con los grandes representantes de la minería, del petróleo, en fin, con las clases altas tradicionales. El poder y la caída nos muestra además, y eso es lo interesante desde el punto de vista sociológico, cómo Bolivia, a partir del año 1900, que es cuando ese año se descubre la mina La Salvadora y cuando Patiño empieza a construir su gigantesco imperio, cómo el país sociológicamente ha sido formado, o siguiendo la terminología de Almaraz, ha sido deformado, la estructura social, la estructura laboral, etc. Han sido deformadas esas estructuras para servir a los intereses de la gran minería, sobre todo a los intereses del grupo Patiño. Entonces, esta obra, estimado público, es hasta hoy
creo yo, en eso pudiendo equivocarme, es una descripción de cómo la cultura política, la cultura de los partidos políticos, el mundo intelectual, el ámbito de la cultura en general, como todos esos ámbitos, y en primer lugar obviamente la economía boliviana, a partir más o menos de 1900 han sido diseñados para favorecer a un grupo social extremadamente privilegiado, aunque sea numéricamente muy, muy pequeño, como lo fue el grupo Patiño. Se ha acusado, a eso quiero decirlo entre paréntesis, a Sergio Almaraz de tener una especie de inquina íntima, una inquina personal contra la familia Patiño, que también era de origen cochabambino como él. Pero aparte de eso, no hay duda que es el primer estudio sobre la vida de estos personajes de la familia Patiño y de cómo han participado indirecta, pero efectivamente, en la política boliviana durante medio siglo. Es un estudio, estimado público, que yo no lo puedo juzgar, pueden haber exageraciones, es lo más probable, pero de todas maneras nos muestra con una cantidad muy interesante de datos, nos muestra cómo la estructura social, el tema de la sociología, cómo esta estructura social ha sido conformada en el país para servir a intereses particulares. En una palabra, estimado público, como algo que es general, la vida social de un país, como ese aspecto general fue deformado para corresponder a los intereses particulares de un pequeño grupo privilegiado. Es muy interesante este estudio porque nos muestra también, por ejemplo, la participación que podríamos llamar cultural política del único hijo varón que tuvo Simón Patiño y el único que se preocupó por estos asuntos, que fue Antenor Patiño, personaje muy poco conocido en Bolivia. Es relativamente conocido Simón Patiño, el creador de la empresa. Pero, estimado público, Patiño no tuvo un hijo, un heredero, etcétera, que esté a la altura económica gerencial del padre. El padre, ustedes tal vez saben, no solamente invirtió su dinero en Bolivia, sino que creó un enorme imperio del estaño en Malaya, Birmania, Nigeria, Tailandia, etcétera, y se convirtió, como dice el título de un libro, en el rey del estaño a nivel mundial. Y las hijas mujeres, que tuvieron todas una suerte muy terrible, murieron jóvenes, etcétera, y el hijo varón no se interesaron por esa labor gerencial, sino por la parte más política y un poquito por lo cultural. Fundaron la Fundación Patiño, de la cual tal vez ustedes han oído hablar. Aquí en La Paz hay una sede de la Fundación Patiño llamado Espacio Patiño, que todavía pertenece a los bisnietos por ramas femeninas de Simón Patiño, que nunca han participado en la vida boliviana. Antenor sí, en forma indirecta. Y entonces aquí es muy interesante para una sociología del comportamiento político. Almaraz nos muestra cómo una persona desde el exterior, sin pisar jamás suelo boliviano, desde el exterior mueve los hilos de la gran política para favorecer a su grupo y al de sus, podríamos llamar, correligionarios, Hochschild y Aramayo. Entonces, este libro, El poder
y la caída es muy interesante porque nos muestra cómo surge en un país que nunca había tenido una clase empresarial exitosa, cómo surge un grupo que a nivel mundial, sin ninguna exageración, a nivel mundial juega un papel extraordinariamente importante. Como el estaño estaba sujeto a precios internacionales muy cambiantes, Simón Patiño creó el Consejo Internacional del Estaño, donde estaban representadas las 8 o 9 naciones que en este mundo producen estaño. Y como él dominaba a las empresas estañíferas, sobre todo en el sudeste asiático, Malaya era el principal, lo que hoy es Malasia, era el principal productor de estaño, y las minas de estaño en Malasia eran propiedad de Simón Patiño. Entonces él manejaba el Consejo Internacional del Estaño. Entonces es realmente una labor no muy conocida aquí, como un boliviano realmente tiene un papel de importancia mundial, cosa que hay que reconocer no se ha repetido nunca más. Entonces, esa función de una sola persona en el campo gerencial técnico, porque era un genio, él que nunca había estudiado ni la secundaria, Simón Patiño realmente era un genio en el campo técnico. Él se dio cuenta cuáles minas eran importantes, él es el descubridor de Huanuni contra el consejo de sus geólogos, él es el que ha construido esa infraestructura industrial en Uncía, Yayago, etcétera, etcétera. Era realmente un hombre visionario. Y el hijo tenía algunas habilidades para la intriga política y para la construcción de instituciones benéficas culturales, lo cual aquí también es poco conocido. Sin embargo, según Almaraz, y esta es la tesis principal del libro, los Patiño, igual que Hochschild y Aramayo, nunca trabajaron por los intereses colectivos del país, sino que siempre tenían en mente solo el interés particular de sus empresas. Y por ello debían ser nacionalizadas las minas de estos grupos, porque estos grupos, y ahí él repite a buen nivel intelectual la creencia general, porque estos grupos habrían exportado las riquezas del país y el país no habría recibido los enormes beneficios que habrían tenido estos tres grandes industriales. Como creo haberles mencionado el hecho, la idea que Sergio Almaraz en sus obras ha tratado de exponer es que Bolivia no recibía esos ingentes ingresos que iban a parar a arcas privadas y que se podían haber utilizado en el desarrollo del país. A partir de la nacionalización de las minas, y esta es una tragedia nacional que en parte desvirtúa la tesis principal de Sergio Almaraz, a partir ya de noviembre de 1952, la Comibol nunca hizo ganancias. Es decir, desde un primer momento fue una administración muy corrupta en el plano ético y muy deficiente en el plano técnico. Por lo tanto, la Comibol no se convirtió, como pensaba el MNR y como lo propagaba Almaraz, no llegó a ser la gran máquina que impulse el desarrollo industrial y el desarrollo general del país. Precisamente los años a partir de 1952 fueron años de una cierta penuria económica
en 1956-57 hubo un proceso inflacionario muy grande y obviamente esas pretendidas ganancias gigantescas de las empresas no sirvieron o no llegaron o se esfumaron o la corrupción las diluyó. La cuestión es que a partir del 52 la Conmebol no produjo esos gigantescos dividendos que todos, a la cabeza de ellos Almaraz, esperaban de la estatización de las minas. De todas maneras, aquí, estimado público, hay un problema muy interesante de una parte de la sociología, la que estudia mentalidades. Porque las obras de Almaraz, a muy buen nivel, sobre todo esta obra que yo les digo, El poder y la caída, está escrita en forma muy amena y con muchísimos datos interesantes. Pero ahí es que se fundamenta esa creencia de que una administración estatal de esos recursos estratégicos iba a hacer llover ingentes cantidades de ingresos sobre el conjunto de la nación e iba a llenar las arcas del Estado para que el Estado pudiera hacer grandes obras de infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera, y que Bolivia iba a ser realmente un gran Estado muy rico, lo cual, como ustedes saben, jamás se llegó a nada de eso. Más bien fueron años de una grave penuria económica a partir de 1952. Esa penuria no la podemos achacar a Sergio Almaraz. Él no tuvo nada que ver con la administración de las empresas estatizadas. Él murió en la pobreza, es decir, estimado público, él no tuvo responsabilidad sobre el destino de las minas estatizadas y sus presuntas ganancias. Pero él es el autor que al mejor nivel intelectual difundió esa idea de la necesidad de estatizar las industrias estratégicas para que sea el primer paso a lo que él y René Zabaleta Mercado creían que era el desarrollo predicho por Marx para todas las naciones del mundo, la industrialización del país. Y la industrialización tenía que realizarse como primer paso. Es una idea que no es exclusiva de Almaraz. Muchos ingenieros, mucha gente también propuso la creación de las fundiciones de estaño, que, como tal vez ustedes saben, en Vinto, en Carachipampa, etcétera, se realizaron años después del fallecimiento de Sergio Almaraz, con resultados tampoco muy convincentes. Es decir, lo que produce Vinto, Carachipampa, etcétera, tampoco es una fuente muy notable de ingresos en el país. Tenemos aquí, estimado público, como resultado general, algo que podemos llamar trágico. Las mejores ideas de este pensador, a quien yo he conocido personalmente cuando yo era joven, las ideas principales de este pensador no han correspondido al desarrollo histórico posterior del país. O sea, los hornos de fundición que finalmente se construyeron no significaron un ingreso gigantesco de ingresos monetarios para el país. Las fundiciones no fueron el comienzo de una gran industrialización. Y el hecho de que se sacara de la vida política del país a los tres grandes varones del estaño tampoco significó un proceso serio de democratización. Por lo tanto, aquí esto es lo que yo quiero mostrarles, una gran obra, porque no hay duda, estimado público, este era además un bello estilo, un gran escritor, Sergio Almaraz, pero no ha, digamos, su obra lamentablemente
no ha correspondido a la historia posterior del país. Por eso es algo trágico. Y es también trágico que él haya muerto muy tempranamente y no haya visto, porque él probablemente era un espíritu muy crítico. Así lo tengo yo en el recuerdo, un espíritu muy crítico. Probablemente hubiera modificado algo sus ideas o hubiera establecido otra concepción sobre la historia, la sociedad boliviana. Él, que era una persona de origen muy modesto y que no pudo estudiar nunca en una universidad, él se estaba formando justamente en el ámbito de la sociología. Y si no hubiera sido esa temprana muerte a los 39 años, tal vez hubiera aportado muchísimo a la historia intelectual y a las ciencias sociales del país. Quiero referirme brevemente, estimado público, a su última obra, Requiem para una República, publicado póstumamente en 1969. Es una colección de ensayos, no es un libro unitario, donde él hace un estudio sociológico, ya no se mete en economía, un estudio sociológico muy interesante, cuyo título es el capítulo más largo, El tiempo de las cosas pequeñas. Es una descripción pormenorizada de los hábitos bolivianos, hábitos que entorpecen el desarrollo del país. Por eso se llama el tiempo de las cosas pequeñas. Lo pequeño es justamente lo insignificante, lo que no importa mucho. Y aquí, estimado público, nos encontramos con algunos pensamientos que tienen que ver también con el mundo universitario. Ahora, es el mundo universitario, o sea, hasta el año de la muerte de él, hasta 1968, muy diferente al actual. Nos separan más de medio siglo de las observaciones de Sergio Almaraz. Y en medio siglo, para bien o para mal, la sociedad boliviana ha cambiado muchísimo. Pero sociológicamente es muy interesante porque él nos refiere a algunas cosas pequeñas, voy a mencionar 3 de ellas, que dificultan la convivencia racional de los bolivianos entre sí. Por ejemplo, el mantenimiento de convenciones sociales, como por ejemplo el machismo y sus derivaciones, que hasta hoy, por la enorme cantidad de feminicidios, etcétera, etcétera, hasta hoy es todavía un tema muy interesante. En el conjunto de América Latina, estimado público, Bolivia pertenece a los países con el índice más alto de feminicidios. Y yo me imagino, pudiendo equivocarme, no conozco el tema detenidamente, pero me imagino que casi todos son producidos por varones celosos, dominantes, que naturalmente se molestan si la mujer les dice no, si la mujer tiene, o la novia, la esposa, tiene otras ideas, si la esposa simplemente quiere seguir su propio camino, diferente al que le ha prescrito el novio, el enamorado, el esposo o el padre. Esas cosas pequeñas naturalmente tienen un peso enorme en la sociedad, porque ese machismo violento es solamente uno de los fenómenos que critica Sergio Almaraz. El otro fenómeno es la tendencia al autoritarismo, es decir, a pensar, estimado público, que hay algunas teorías, algunos elementos que provienen de muy atrás que son obligatorios de pensar. Y eso hasta hoy se ha mantenido. Por ejemplo, la idea de que el gobierno
siempre es lo más importante en una sociedad. Bolivia es un país que puede ser calificado de estadocéntrico, es decir, la enorme importancia que todos damos al Estado, a sus actividades, a sus instituciones, a sus directrices, etc. Esta obra de Sergio Almaraz, esta obra final de él, es realmente muy interesante porque son observaciones que no concuerdan con sus libros anteriores. Aquí, en este libro, un requiem para una república, o sea, un responso religioso, un requiem, un recordatorio religioso de lo que fue la república, es muy interesante porque él va observando la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana tiene, como se llama en sociología, mentalidades que no favorecen el desarrollo, podríamos decir, progresista del país. Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante cómo él va describiendo esos fenómenos de continuidad. Imagínense ustedes un joven que en 1950 funda el Partido Comunista de Bolivia. A partir de 1952 interviene en forma entusiasta en el ala izquierda del MNR, y ahora, después de noviembre de 1964, cuando los militares toman el poder, él nota, estimado público, que las viejas costumbres, las pautas normativas de comportamiento de la sociedad no han variado mucho. Es decir, que esos 12 años de revolución han sido muy importantes en el campo económico e institucional. Por ejemplo, la estatización de las minas y la reforma agraria. Pero en el campo de las cosas pequeñas, como él lo llama, en las pautas cotidianas, habituales de comportamiento, el país ha seguido exactamente como antes. Y eso a él obviamente le duele. Él muestra, estimado público, en este libro, en dos casos, cómo las pautas de comportamiento no cambian, o cambian en forma extremadamente lenta. Lo muestra en el comportamiento de los propios trabajadores mineros. Este libro, Requiem para una República, tiene un famoso capítulo que se llama Los cementerios mineros, donde él muestra escenas de la vida cotidiana de los trabajadores mineros y cómo ese comportamiento, por ejemplo, ritos proto-religiosos, formas de convivencia, hasta formas como se entierra a la gente, que eso no ha variado pese a la Revolución Nacional y a la nacionalización de las minas. Este capítulo, que es el más famoso, Los cementerios mineros, termina con una expresión en el fondo muy triste, una expresión que trata de concentrar todo lo que piensa Almaraz en una frase que es muy deprimente, porque la revolución del 52 no ha cambiado gran cosa la mentalidad del país. Él dice en la última frase de Los cementerios mineros, de ese capítulo, dice la famosa frase: Bolivia es el país donde todo es mezquino, menos el sufrimiento. Es decir, mezquino significa lo pequeño, lo que no tiene en el fondo mucha importancia, pero que nosotros le atribuimos una cierta relevancia. Lo mezquino es lo contrario a lo generoso. Entonces, él, al ver el comportamiento cotidiano de los mineros, y también tiene un capítulo sobre la clase alta, él nota que la mezquindad, la falta de generosidad, es una constante antropológica en el comportamiento general de la masa boliviana. La mezquindad.
Ahora sí, con esa salvedad, en el sufrimiento es un país que tiene lo que podríamos llamar un récord, es decir, se sufre mucho, pero la generosidad es algo que no está a la altura del sufrimiento de la gente. Tiene este libro un capítulo final que se llama La psicología de la nueva rosca. Y este capítulo, que también se estaría en el campo de la sociología del comportamiento cotidiano, nos muestra que la nueva rosca que se forma a partir de 1952, la antigua está destruida, la capa antigua de los grandes terratenientes en el occidente del país, esa fue destruida, en eso tiene razón, además totalmente. Ninguna de esas familias o conglomerados de los grandes terratenientes nunca más en la historia boliviana dijo algo, nunca más. Hasta 1952, aparte de la Asociación de Mineros, la otra institución que en las sombras tenía una importancia enorme sobre la legislación y la política boliviana, era algo totalmente hoy olvidado, la Sociedad Rural Boliviana, que tenía el mismo nombre que una institución argentina, que todavía hoy es extremadamente fuerte en la Argentina, que es la Asociación de los Grandes Terratenientes. En Bolivia se copiaron el nombre, se llamaba la Sociedad Rural Boliviana, y hasta el 52 fue realmente muy importante como uno de los factores de la política detrás de bambalinas. Esa sociedad se hundió el 52 junto con los terratenientes y nunca más levantaron cabeza. Se formó dentro del propio MNR una nueva rosca, es decir, una nueva élite. Y esa élite que él la vio es diseccionada, estudiada, desmenuzada por Almaraz, y él nota que no son empresarios de un espíritu innovador, moderno, una burguesía que revolucione, por ejemplo, la parte económica del país, sino que es una clase de parásitos que lo único que quiere es apropiarse de fondos estatales para dirigirlos a manos privadas. Es decir, igual que antes, una rosca, es decir, una clase alta que vive del Estado, aunque hable todos los días mal de él. Y algunos elementos de eso todavía continúan hasta hoy. Es decir, la clase alta es la clase que vive en el fondo del Estado. Sin el Estado, esa clase alta se hundiría. Quiero simplemente nombrarles a ustedes 2 o 3 ejemplos. Todos ustedes conocen el Banco Mercantil Santa Cruz. Seguramente hasta algunos de ustedes tienen su cuenta de ahorro, su cuenta corriente en ese poderoso Banco Mercantil Santa Cruz. Se ha formado a partir del Banco Mercantil, que fue una creación de Simón Patiño. En 1952, cuando se estatizaron las minas de Patiño, el banco no fue estatizado, continuó siendo propiedad de la familia Patiño. Pero como era un banco pequeño, un banco residual para esa poderosa familia que tenía, como les he contado, inversiones gigantescas repartidas por todo el mundo, Malasia, Birmania, Nigeria, etc. Ese banco mercantil, que era un banco pequeño, no es el banco grande que es ahora en Bolivia, no les interesaba y lo vendieron a precios bajísimos y lo ofrecieron obviamente primero al Estado boliviano. ¿Y qué hizo el Estado boliviano? ¿Qué hizo don Víctor Paz Estenssoro? Lo ofreció a un señor Suazo, que era el jefe del ala revoltosa, izquierdista del propio MNR. Y obviamente, al recibir ese banco con fondo pagado
privadamente, es una compra privada, pero con créditos del Estado. El señor Suazo y su familia, que todavía son los accionistas mayoritarios del banco, se convirtieron en la nueva rosca, en una familia de ideas conservadoras. Y eso es lo que él, Sergio Almaraz, critica de la nueva rosca que va saliendo de las propias entrañas del partido que nacionalizó las minas, realizó la reforma agraria, de un partido revolucionario. Es un fenómeno sociológico muy interesante. De un partido revolucionario nace una rosca privada capitalista, que vive obviamente de las migajas del Estado, pero que en forma privada acumula dinero. Entonces ven ustedes que Sergio Almaraz realmente realizó, en lo que podríamos llamar sociología política y sociología de mentalidades, realizó en sus últimas obras un aporte muy interesante al país. Quiero mencionarles que él también publicó muchos ensayos pequeños para la prensa, y él se dio cuenta al final de su vida que realmente la reforma agraria tampoco había sido la gran medida revolucionaria, y que al no aplicarse en todo el oriente del país, la reforma agraria, sin quererlo premeditadamente, contribuyó a la formación de una élite de grandes propietarios en el oriente del país. Entonces ven ustedes que este pensador era realmente una promesa para la ciencia social boliviana, para la sociología. Una persona que no había podido estudiar un estudio académico universitario, y que sin embargo con el trabajo propio, trabajo cotidiano de leer, reflexionar todos los días, él realmente produjo una obra muy, muy interesante, como les decía a los que llegaron después, que ha sido editada por un profesor de sociología de esta universidad, por Mario Murillo, ha sido compilada, ha sido introducida brillantemente por este profesor, y nos ha dejado este interesante libro. Estimado público, por razones de tiempo no podemos tratar todos los aportes latinoamericanos que ha habido a las ciencias sociales, sino que tenemos que elegir solo a algunos de ellos. Pero yo creo que aquí en Bolivia se han producido algunos genios que han sido muy interesantes y muy apreciados en América Latina. La próxima sesión la vamos a dedicar al compañero y amigo de Almaraz, al gran teórico y sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, cuyas obras completas también ya han sido editadas por Plural, y quien ha tenido, por su producción teórica muy interesante, ha tenido una repercusión, una resonancia continental que lamentablemente Sergio Almaraz no alcanzó a tener. O sea, la próxima sesión la vamos a dedicar a René Zavaleta Mercado, que es una especie de continuador. Él era unos 9 o 10 años menor que Sergio Almaraz, y él puede ser considerado como el continuador de la tendencia que Almaraz creó en Bolivia, con una sociología mucho más interesante que su mentor José Antonio Arce. José Antonio Arce, por las dudas, fue el fundador del PIR, del Partido de la Izquierda Revolucionaria, y el primero en producir un texto sobre sociología en Bolivia. Pero es en realidad una repetición de un manual soviético. Por ello no es interesante para nosotros. Sergio Almaraz ha tenido un brillante continuador
en René Zabaleta, cuya obra vamos a ver en la próxima sesión. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy.